Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. Como cada sábado a esta hora estamos aquí en el canal en directo. Aprovecho para saludar a Wilmar, Jaume, Paola, Gustavo, Javier, Hamilton y todos los que vais entrando poco a poco a este directo. Solo saludo a los que habéis escrito por el chat porque los otros espectadores pues no me sale el nombre. Bien, como podéis ver aquí en pantalla, tenemos la encuesta que hacemos siempre el día antes, el viernes, con un claro ganador con el 46% de los votos, ha habido 208 votos, y ha ganado con el 46% la teoría del espejo en el trading. Todo se repite. En segunda y tercera posición ha ido muy reñido, el mini curso de trading para novatos y romper el SP500 en H4, o sea, en swing, que no es lo más habitual. Bien, vamos a dar un poquito de teoría. Saludos a Sebastián, Josu, Diana, que también estáis saludando por el chat. Bien, como todos sabéis, el mercado es fractal. El tema de que es fractal es que cuando subes o bajas de temporalidad, pues las ondas, las oscilaciones, las extensiones, los retrocesos, pues van haciendo repeticiones. Entonces, hoy os voy a explicar una cosa que es muy poco cuantitativa, es una cosa muy discrecional que utilizo. Entonces, no es que sea en sí una estrategia, pero os voy a enseñar una fórmula de operarlo como estrategia, pero va mezclado con la estrategia de trampas, que es la estrategia código T. Entonces, el mercado se va repitiendo de la siguiente manera. Saludos a Edwin, Carlos, Baptista, Roger, Joel, que también saludáis por el chat. Y bien, vamos a dar un poquito de teoría. ¿Qué significa que el mercado es fractal y todo se repite? Pues mirad, el precio va haciendo movimientos y de repente hay un momento que se pueden identificar movimientos muy iguales, como puede ser este de aquí, que se repite otra vez aquí. Entonces, lo que vamos a buscar son repeticiones con fuerza, primero, o sea, ya sabéis que el mercado puede tener fuerza o no tener fuerza, ¿no? Esto es un momento fuerte y, por ejemplo, esto de aquí no lo es. Entonces, la primera norma es que para que tengamos en cuenta un momento donde hay un espejo, una repetición, más que espejo, pues viene a ser una copia exacta, no es que se invierta, ya sabéis que el espejo a veces es lo opuesto, ¿no? Que hace un reflejo contrario, ¿no? En este caso son dos copias exactas. La teoría del espejo consiste en que hace dos veces lo mismo. Entonces, lo primero es que tenga fuerza y lo segundo es que sea muy igual. Yo sé que es muy poco cuantitativo detectar un comportamiento así y sería súper difícil de programar por un asesor experto. Entonces, vamos a ver un momento, un ejemplo como este, pero lo vamos a ver pues en el mercado en vivo. Si os fijáis, aquí en pantalla acaba de dar una repetición muy parecida. Este movimiento de aquí, que si os fijáis tiene fuerza, sube, pausa, sube con más fuerza aún, pausa y vuelve a subir. Es un movimiento fuerte de tres movimientos. Ahí no confundir la fuerza cuando vemos la fuerza en la estrategia código T con la fuerza que vemos en esta de aquí. Entonces, ¿qué podemos ver en este patrón? Pues sube, hace una pausa, sube, hace una pausa y sube. Es un movimiento de 3 híbrido donde aquí vuelve a hacer sube, pausa y sube. Y de un tamaño muy parecido, tanto verticalmente como horizontal. No es una copia milimétrica exacta, pero tiene que tener mucha similitud. Si por ejemplo
no hubiera esta pausa de aquí, y esto fuera una vela blanca, ya no lo consideraríamos. La copia de los dos movimientos es por estas pausas de aquí y por el tamaño, que tanto horizontalmente como verticalmente, si os fijáis, es muy parecido. Entonces, ¿cómo trabajo yo el efecto espejo que hay en el trading? Pues, si me hace dos veces la misma, o sea, una copia exacta de lo mismo, pues le busco operar una tercera vez, a que haga un tercer recorrido. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora, pues puede venir un espejo de esto, venir este retroceso y después el espejo otra vez del movimiento que a mí me interesa operar. Yo no sé si va a hacer una copia exacta de esto o si solo va a profundizar hasta aquí o va a ir hasta aquí abajo antes de hacer el movimiento. Entonces, lo que hago es, una vez han sucedido estos dos movimientos, buscar una trampa. Esta sería como una estrategia con el espejo, lo que os voy a explicar ahora. Otro tema es que cuando ya me hace algo así, yo ya antes, o sea, cuando estaba por aquí, ya busco la repetición, que no deja de ser una expansión, un retroceso y otra expansión, típico del análisis técnico. Pero, en este caso, hay una similitud, una expansión prácticamente idéntica a la otra. Eso no siempre sucede. O sea, si os fijáis, aquí hubo expansión, retroceso y expansión, son muy diferentes. Aquí otro retroceso y otra expansión, son tamaños y formas de estructura diferentes. Esta de aquí es muy fuerte y muy grande. O sea, aquí no hay repeticiones para tenerlas en cuenta, porque el efecto espejo no es nítido, no es claro. ¿De acuerdo? Sí que podemos considerar este movimiento parecido a este, pero no hay suficiente similitud para tenerlo en cuenta. Ahí es donde os digo que es bastante discrecional y se tiene que entrenar mucho el ojo para entenderlo bien. Una vez me ha dado dos iguales, vamos a tomar varios ejemplos, vamos a ir avanzando la data y ahí vamos a ir viendo ejemplos y los vamos a ir operando. Veréis que el tamaño también puede ir variando, Este pues es de un tamaño grande la repetición y a veces serán tamaños más pequeños. Saludos a Mauricio, Alberto, Mike, Coldo, Andrés, Manu, Ricardo, bienvenidos. Vale, vamos allá. Ahora lo que buscaríamos, pues, después de dar dos movimientos con, o sea, con similitud, con igualdad, o sea, son dos movimientos casi copiados, lo que buscamos es otro movimiento igual al alza. Y ahora ya os voy a poner el ejemplo para que lo veáis, a ver si nos da una entrada tipo trampa, nos tiene que dar. Vale, ahí puede estar dando una entrada tipo trampa y como podéis ver no llega a hacer la pillada del 105. Entonces, el que vaya muy perdido con la estrategia de trampa, como esto de la pillada del 105, el Fibonacci tal como lo tengo puesto, ¿no? Con la... A ver, un segundo. Perdón. O sea, el Fibonacci tal como lo tengo configurado, quiero decir. A ver. ¿Por qué me borra el Fibonacci? Editar. Pues... Vale, es que me está cogiendo el rectángulo. Ahora sí. Con estos niveles que tengo aquí, que son una edición del Fibonacci. Entonces, el que vaya muy perdido con el tema de la trampa y en general en todo, en códigotrading.com, si os vais a Academia, que ya os dejo directamente el link, tenéis un curso gratuito que es este de aquí. Entonces, os recomendaría tomar ese curso gratuito. Es totalmente gratis, lo único que a partir de la tercera lección pide registro en la web, pero es un registro gratuito. Y a partir de ahí pues ya tienes un usuario y contraseña y puedes ir siguiendo el curso. Entonces, el que realmente crea que va perdido, le recomiendo eso. Vale, pues esta trampa no se puede tomar. Hoy me centro en, como podéis entender, en el efecto espejo. No me voy a poner a
explicar detalladamente la estrategia código T, por eso os recomiendo pues la formación gratuita. Saludos a William, que nos saluda desde Colombia. Vale, aquí nos puede dar otra entrada. Este sería el nivel de trampa. Vamos a ver si cumple todos los parámetros con el FIBO. Si os fijáis, tiene que superar el nivel de trampa entre los dos niveles azules del FIBO, que son el 105 y el 150, y darse la vuelta, que es lo que ha sucedido. Tiene que cambiar el color, como aquí, de bajista a alcista, porque estamos yendo al alza. Entonces, cambio de bajista a alcista. Y podríamos tomarla. Entonces, ¿cómo vamos a operar en este caso? Pues vamos a operar de la siguiente manera. Vamos a entrar a mercado al 2%, una compra, con el stop loss en el extremo del movimiento. Aquí. ¿Y qué es lo que buscamos? Pues una repetición de este movimiento de aquí. Por lo tanto, el profit tiene que estar en esta zona de por aquí. Vamos ahora a medirlo. El profit se puede mover después, así que de momento cogemos la operación y ahora ya tomo la medida. Si os fijáis, este movimiento es de 996 pips y lo tomo desde abajo, Mira, pues casualmente hemos pillado a ojo justo el punto donde queríamos el profit. Y no hacemos ningún tipo de gestión, o sea, tanto si ya se dispara a favor como si se va en contra, lo más simple que es dejarla correr. Ya en un paso más avanzado, ahí habría el tema de mover a break-even, de si se va en contra, pues cierre con pérdida parcial, cortar pérdidas, etcétera. Pero aquí vamos a hacerlo muy simple. ¿Cómo se trabajan los espejos si se quisieran operar directamente? Lógicamente da pocas entradas, porque la mayor parte del tiempo no hay copias exactas como estos movimientos. Entonces vamos a ver cómo evoluciona. Bueno, se nos ha ido de momento en contra. Por cierto, la cuenta es de 10.000, estamos en australiano dólar y estamos pues a final de año 19. Vale, ahí se dio la vuelta y vamos a ver cómo avanza. Mira, ahí ya se está repitiendo el movimiento. Claro, ha ido a repetir desde aquí abajo. Esto hace que el TP ya debería estar. O sea, como al final no se ha repetido desde este punto, los 990 pips, desde aquí ya los ha hecho, ya acaba de hacer este movimiento que había dado aquí detrás. Entonces, ha hecho por tercera vez el mismo movimiento. Lo único que vamos a pues mantener el TP donde lo tenemos. Lo normal sería ya cerrar, porque al final ha retrocedido más que en este. Si os fijáis, aquí se fue a apoyar en los cuerpos, en esta de aquí, en los cuerpos de la primera pausa. Si os fijáis, esto hace 3 movimientos. ¿Qué ha pasado aquí? Que aquí en realidad ha trampeado esta primera pausa, ha ido más profundo aún, ha ido a apoyarse aquí, pero no pasa nada. Por eso tenemos el stop en el extremo, porque no sabemos en qué punto va a dar el nuevo movimiento. Simplemente tenemos una probabilidad estadística mayor de que suba comparado en que baje, y eso sí que es cuantitativo, porque, vale, ahí nos dio el profit y ahora apuntamos 10.364 euros de beneficio. Como el stop es más cercano que el TP al operar espejo puro y duro, pues así está la situación. Entonces, a mí normalmente me habéis visto aplicar el espejo al analizar, ¿no? Tengo en cuenta la LT para saber si hay cambios de tendencia. Por ejemplo, aquí pues esta LT se rompió, por aquí ya se rompió, por lo tanto ya podríamos intuir un cambio alcista, pero no se confirma hasta que da este rompimiento del SAP, que el SAP es este de aquí. Todo esto de la LT, el SAP, etcétera, ya sabéis que en las formaciones se profundiza. Si alguien va perdido, porque en este vídeo pues me
centro más en el tema espejo, pues que vaya por ahí. Entonces, aparte tengo en cuenta la fuerza, si os fijáis sube fuerte, retroceso lento, sube fuerte, por lo tanto, ya por aquí se podría pensar en alcista, aunque no estuviera confirmado. Aparte de eso está el espejo, o sea, es como varios temas técnicos que todos suman, todos son detalles que se pueden tener pues en cuenta para este tipo de operativa. Muy bien, pues ya podemos decir que ha habido la cuarta repetición, porque si os fijáis aún no terminó, a ver, bueno, por aquí. Si os fijáis también ha hecho un movimiento de 1, pausa, 2, pausa, 3. La tercera repetición ya no suele ser tan simétrica y tan copia como las anteriores. Entonces las vamos a obviar. O sea, yo voy dibujando las dos que nos dan la entrada. Vamos a continuar. Esto está ahora así más sucio, o sea, no podemos ver nada. Esto de aquí es muy pequeñito. Y vamos a ir avanzando hasta encontrarnos con algo que realmente pues tenga una simetría. Disculparme pues si tengo que estar un poco más concentrado de lo habitual, porque es un tema muy visual. Vale, ha dado movimiento alcista, retroceso y alcista, o sea, sigue la tendencia. Vale, me acaba de hacer un espejo y aquí veréis otro tamaño. Vale, sí, se dio la vuelta, perfecto. Aquí veréis otro tamaño de espejo. Este movimiento bajista con cierta fuerza, aunque sea un movimiento más pequeño, pero ya veis que es fuerte, no es sucio. No estamos hablando de momentos así. En estos momentos así o así no podemos buscar espejos, son momentos sucios, sin fuerza. Tiene que haber fuerza. Si os fijáis, aquí acaba de dar movimiento y repetición. Lógicamente, ¿cuándo incumpliría? Si este movimiento naciera aquí arriba, más arriba de esto, no podríamos entrar, porque ahora podríamos pensar que estamos como en contratendencia, estamos anticipando una caída. Entonces, ¿por qué? Porque este movimiento nace por debajo de este, es un bajo más bajo y un alto más bajo, y aquí un bajo más bajo, si os fijáis, supera el anterior. Entonces, con esto podríamos, por espejo, porque es muy bonito, muy simétrico, son 3 velas exactas, incluso la posterior, la primera vela contraria es muy parecida, y son 3 velas de caída fuerte y giro. Vuelve a haber un espejo. En todo este trozo de aquí no hemos tenido ningún momento que realmente encontráramos el efecto reflejo bien, o sea, no eran correctos los reflejos. Vamos a ver si nos da trampa. Vale, nos puede dar una trampa aquí arriba. Ponemos el fibo. No, porque ya no nos la da. Así que vamos a ver si nos vuelve a dar alguna entrada bajista. Bueno, podemos decir que ya ha dado el movimiento. O sea, ya una vez supera esto de aquí, pues esto realmente ya se repitió, aunque no sea con la misma simetría, ¿eh? Ya sabéis que la tercera vez acostumbra a difuminar, pero la probabilidad era de otra caída igual a las anteriores, y lo acabó dando. Si os fijáis, pues acabó haciendo la caída. Dice Mauricio, ¿cuántas velas son aceptables para un espejo? A ver, tienen que tener fuerza, entonces una sola vela podría ser aceptable. Imaginemos que nos da una vela alcista ahora sí, retroceso y una sola vela alcista sí. Pues esto sería suficiente, pero realmente tiene que ser una vela fuerte, contundente. Si esto de aquí fuera con una sola vela sería válido, pero ya más pequeño que esto, pues
no lo tendríamos en cuenta. Vale, aquí nos vuelve a dar, o sea, en caso de trampa pues sería esta de aquí, pero lo que sucede es que la repetición de estos dos movimientos ya ha sido, y por lo tanto, como trampa la podríamos operar, pero como estamos operando pues los espejos, ya os digo que no es fácil, ¿eh? Si solo se opera espejos de este modo, buscando esta simetría para tomar la entrada alcista, la probabilidad a favor es muy buena, si se filtran bien los espejos y se entrena bien el ojo para buscar esa simetría, pero eso no significa que haya muchas entradas, ¿eh? En un año hay poquitas. Vamos a ir siguiendo y a ver si nos quiere dar alguna cosa. Por aquí nada, por aquí tampoco. Ahí tenéis el panorama. Mira, parece que está haciendo un espejo. Voy a trazarlo. No sé si alguien se ha fijado, pero este movimiento es una copia de este movimiento. Si os fijáis, a ver, aquí hay mechazos, sí, hasta aquí y hasta aquí. Y hace lo mismo, movimiento fuerte y pausita aquí arriba. Ahora, pues lo mismo, vamos a buscar si nos quiere dar pues una entrada alcista. Vale, nos la está dando en el extremo, que es lo mismo que ha sucedido aquí, que se ha ido a darla en el extremo. No es lo más agradable, pero si cumple con todo, pues se puede tomar. Sí, cumple con todo, es una trampa totalmente válida y la vamos a tomar. Entonces, como nace de aquí, pues buscaríamos un movimiento como el anterior y el stop loss en el extremo de todo el segundo espejo, ¿no? Como hacemos. Y 2% compra. Compramos, muy bien. Vamos a medir. Este movimiento de aquí han sido 500. Entonces me pongo en el punto bajo, no en el punto de entrada, sino donde nació, y tengo que bajar un poco. Ahora ya está 500 y vamos a ver cómo evoluciona. Borro el Fibonacci para que no os líe tanto nivel por ahí. Espérate, que esto me confundí y no es válido. Vamos a cerrar la posición. Justo hemos entrado y hemos cerrado. ¿Por qué? Porque este nivel no es válido. O sea, el nivel nos ha despistado la formación cuadrada que nos marca las repeticiones. El nivel es aquí. Por lo tanto, el cuadrado me estaba tapando la mecha y me había pues despistado. Disculpas. Vale, pues vemos que no hay entrada. Por lo tanto, vamos a ver cómo evoluciona. Vale, ahora sí que nos puede dar una entrada. Esto es otra cosa. Lo único que, si os fijáis, nos la está dando por debajo. O sea, estamos por debajo ya de este punto. Entonces, realmente, el hecho de que esté picando aquí abajo no es el más agradable, no es la mejor opción. Vamos a ver cómo quedaría todo. Aquí tendríamos un profit pues en esta zona, porque ha pillado un poquito, y el stop loss pues en el extremo, es un stop pequeñito. Entonces, bueno, vamos a ver. El tema es que como todavía no ha dado un segundo movimiento, es válida porque es la primera vez que pilla este punto. Aquí no llegó a pillar y la podemos tener en cuenta. Bueno, ahí tuvimos una pérdida, la apuntamos. Ya sabéis que el trading se trata pues de ganar y de perder, y se tienen que saber perder porque nadie tiene el poder de ganar siempre.
Entonces las pérdidas pequeñitas, si os fijáis, esta pérdida es menos de la mitad de la ganancia que hemos tenido en el primer take profit, y eso pues nos da esta gráfica, ¿no? Que cuando ganamos más que cuando perdemos, y si esto siguiera así, pues cualquiera le parecería bien, ¿no? Porque no se trata de poder ganar siempre, nadie puede ganar siempre. Vale. Entonces hemos tenido aquí dos espejos, una entrada, dos espejos, no hubo entrada, dos espejos y otra entrada. Vamos a ver más entradas. Antes de nada, pero os quiero explicar pues qué plataforma estoy utilizando. Estoy utilizando el Forex Tester 4. Es una plataforma especialmente diseñada para simulación y backtesting. Entonces, si os gusta el enfoque cuantitativo en el trading, que es pues el más riguroso y científico, donde usamos las matemáticas y la estadística para analizar una estrategia en el pasado por miles de eventos antes de proyectarlo en el futuro y empezar a operar. Si os interesa tener esta plataforma, aquí os dejo el link. Desde este link podéis descargar la versión demo, aquí en más información. Aquí tenéis un tutorial y también ya adquirir la versión de paga. La versión demo tiene un mes de data, las de pago tienen casi 20 años, o sea, son 19 años en el pasado. Lógicamente, desde este link lo tenéis por debajo del precio oficial. Por eso, pues también el tema de que si lo hacéis desde aquí, es especial para los seguidores de Código Trading, lo tenéis más barato que en la web oficial. Mira, Gustavo dice: David, ¿en qué temporalidad conviene aplicar esta estrategia? Pues es fractal, o sea, el mercado es fractal, y de la misma manera que las trampas se pueden aplicar en todas las temporalidades, esta estrategia también. Otro tema es que ¿dónde funciona mejor? Pues por spreads y todo eso, pues en temporalidades como H4, diario funciona muy bien, en intradía pues ya los resultados son peores porque la probabilidad estadística que tenemos pues en gran parte se la come el broker, y eso hace pues que al quedarse un porcentaje grande de la operación el broker, las probabilidades ya son peores y los resultados también. A partir de M15 yo la veo fenomenal y me da muy buenos resultados. Entonces vamos a continuar. Todo esto es sucio, no lo veo nítido. Podríamos pensar en estos dos, pero no los veo iguales. O sea, realmente no son dos movimientos, aquí es de dos velas, aquí es una pausa y después una fuerza, en cambio aquí es todo fuerza. No es, se tiene que ser riguroso, ¿eh? Y ya os digo que es un tema muy visual que requiere pues de mucha práctica para realmente pues entenderlo bien. Disculpadme si voy un poquito más lento porque realmente pues es un tema muy visual que requiere de bastante concentración para entenderlo bien, y a veces cambiar de zoom va bien porque así destacan más, porque son momentos fuertes y el ruido pues con un zoom un poquito más pequeño, vale, ahí me puede estar haciendo una repetición. Si os fijáis, vamos a ver si da otro movimiento, porque aquí hubo esta pausa y vemos que sí, vale. Lo podríamos considerar que esto de aquí, este movimiento de aquí, está haciendo una repetición aquí. Cuanto más grande, menos exigentes podemos ser. O sea, el hecho de que este movimiento pues ya sea de un tamaño tan considerable, nos puede pues dar seña de que no es necesario ser tan exigente como en estas dos más pequeñas que habíamos tenido aquí, que aquí buscamos una simetría súper perfecta. Claro, cuando es esta fuerza, si os fijáis, el cuadrado, el rectángulo es muy simétrico, ya lo de dentro no tanto, pero realmente podemos ver que aquí pausa un poco y después dispara.
pausa un poco y después dispara. Hace una pausa en este punto y ya dispara arriba. Hace la pausa y dispara para arriba. Sí que aquí hay esto que ensucia, pero ya os digo, se puede ser un pelín menos riguroso porque realmente se nota mucho que esto es un espejo, es clarísimo. Vale, pues al final ha ido hasta más arriba. Vamos a ver dónde termina el movimiento y si lo seguimos considerando. Sí, lo consideramos porque, aunque aquí ha ampliado un pelín más, siguen siendo movimientos muy iguales. Entonces, a partir de ahora, ¿qué hacemos? Pues buscar una entrada por trampa, como esta de aquí. Aquí tenéis la trampa y esta será pues la trampa que vamos a operar, porque estamos operando la repetición de estos dos movimientos que hacen simetría, hacen espejo. Si os fijáis, en todas estas zonas sucias no buscamos simetría, todo esto no tiene fuerza, es momentos con fuerza. Y ahí tenemos fuerza y ahora vamos a tomar pues la entrada. Primero vamos a tomar medida del movimiento que buscamos. Es un movimiento de 1377, 1377, este es el movimiento que buscamos. Entonces take profit 1377, perdón, es aquí 1377 y ahí para que se ponga. Y el stop loss pues en el extremo, que es aquí abajo, y compramos. Vamos a ver dónde nos queda el profit. Como podéis ver, nos queda aquí arriba y vamos allá. Vamos a ver cómo evoluciona sin ningún tipo de gestión, escenario. Vale, al final profundiza un poco más. Si os fijáis aquí, pues fue a profundizar a más de la mitad. O sea, si pusiéramos aquí un Fibonacci, aquí se ha ido a un poco más del 50 a rebotar, y aquí ahora mismo pues está, espérate que me lía al tener dos fibos, ahí, y aquí ahora mismo ya está en el tercio inferior, o sea, en el 66 rebotando. Vamos a ver si da el rebote aquí o si se nos va en contra y volvemos a tener una pérdida. Vale. Parece que ahora ya sí que empieza el movimiento. Lo único que, si somos pues realmente escrupulosos, en el momento que me supera este punto, aquí añado un detalle, en el momento que me supera este punto, el profit que habíamos dado intuyendo que aquí haría la repetición, ahora que sabemos que ha ido a profundizar hasta este punto, pues tendríamos que buscar nuevamente el profit. El TP siempre se puede mover. Entonces eran 1396 aproximadamente, es pues a 1300 por esta zona de aquí, a 069756. Aquí estamos. Ahora ya hacemos la proyección que antes no estaba bien. En la primera entrada no lo hemos hecho, pero ahora yo creo que ya sí que es interesante sumar este parámetro para que lo entendáis bien, que la lógica ahora es que se repita el movimiento desde aquí, no desde aquí, porque ahora ya sabemos, pero esto siempre cuando nos supera este punto. Vale, ahí nos dio otra vez el profit y vamos a apuntarlo. Dice que Gustavo que le parece que no cumple el fibo de la trampa. A ver, vamos a apuntar. El fibo de la trampa en este punto, vamos a verlo de cerca. Sí, mira, justo llega al 105 y cumple en este cambio, o sea que era válido. Gracias pues por participar en cuestiones así más técnicas, los que ya tenéis más dominio de la estrategia como Gustavo. Y saludos también a Andrés, que saluda desde Ecuador. Y bien, vamos a buscar un último ejemplo, a ver qué tal nos funciona. Ahora todo esto pues ya es la repetición.
Si os fijáis, ya ha dado el movimiento, pero lo ha dado más lento. En lugar de así, como en estas dos que eran un espejo más simétrico, a la tercera no le pedimos esa simetría, simplemente que la probabilidad de repetición es muy alta. Cuando da dos de muy iguales, es muy probable que nos dé una tercera. Ahí está, parece que está cambiando, aquí tendríamos una posible trampa, pero solo estamos operando espejos. Parece que está dando algo de simetría, vamos a verlo bien. Si este movimiento puede ser una copia de este movimiento. Ya sabéis, es muy importante que esto tenga fuerza, ¿eh? Si os fijáis por aquí, venía en una velocidad y ¡pam! Rompe fuerte. Y aquí se pone a ranguear y otra vez fuerza. Entonces, no es el caso mejor de todos, pero por el tamaño que tiene, y aunque aquí hay esta pausa que nos ensucia, pero como es una fuerza muy igual y son pues una simetría, un espejo bastante bueno, aunque ¿qué me disgusta? Pues claramente me disgusta este momento de pausa. Aún así vamos a tomar esta última, a ver cómo acaba, vale, sí, bien, bien. Y ahora ya vamos pues a ver si nos da una entrada. Por aquí no dio nada. Vale, aquí puede estar dando una entrada. Ponemos el Fibonacci porque es muy pequeñita, a ver si cumple como trampa y vemos que no. No es una trampa válida. A ver, que el nivel me está confundiendo. Ah, no, sí, sí que lo es. ¿Ves? Me estaba anclando en cuerpos y en cuerpos no era válida. Por eso he borrado el nivel y en mecha sí que es válida y siempre lo tomamos en mecha. Por lo tanto, ahí tenemos la última y vamos a ver pues cómo funciona. Perder es muy difícil que perdamos, ¿por qué? Porque un stop son 200, un 2% de 10.000 son 200. Entonces, aunque esta última vuelva a ir mal, pues como la que tuvimos aquí, la segunda, pues ya en pérdida no podemos terminar. Así que vamos a ver. Vamos al extremo, 277, y el profit, pues buscamos la repetición. Y a ojo es por aquí. Ahora ya lo acabamos de afinar, ¿eh? Tomo el movimiento este de aquí, 9.18, y desde este punto a 9.18, está bastante bien, acercar un pelín. Vale, ¿qué sucede? Pues que lo mismo de antes, si ahora lo que hace es primero profundizar un poco más, cuando nos supere este punto ya ajustamos el profit partiendo desde aquí en lugar de aquí, pero primero, como no sabemos lo que sucederá, pues lo hacemos así. Vamos a ver cómo evoluciona esta última entrada. Habremos tomado 4, en realidad hemos analizado 5, pero una no nos ha dado entrada. Bueno, aquí ha profundizado un poco más. Si ya no supera este punto, tendremos que partir de este de ahí. De momento no. Vale, ahí nos acaba de superar este punto de aquí, si os fijáis. Y a la que supera esto ya sabemos que el movimiento parte de aquí. Por lo tanto, los 930 van por aquí, que es aquí, es prácticamente ya ha llegado a profit. Vale, un pelín menos. Ahí. Vale, vamos a ver. Y ya nos dio el TP. Ya repitió. Ya os digo, la tercera vez ya no acostumbra a tener la simetría, pero sí que repite. O sea, hay una probabilidad muy alta de que cuando hay esto haga la repetición. Y estamos en 11.008. Hemos subido pues 1.000. O sea, 1.000, sí, 1.000. 1.008 en realidad, que es un 10% de 10.000. Vamos a ver las que nos hemos encontrado. Si os fijáis, hemos tenido este primer espejo de aquí, que nos da un TP, después otro espejo aquí, que no nos ha dado
pero hubiera habido TP en caso de darlo. Después alcista otra vez y hemos perdido. Aquí nos repite otra vez y hemos ganado, y otro espejo y hemos ganado. ¿Os habéis fijado en una peculiaridad? ¿Os habéis fijado que los espejos nos anticipan un cambio de tendencia? O sea, todos los que habéis visto aquí son cambios de tendencia. Esto venía bajista, hace el espejo y cambia para arriba. Después, esto de aquí venía alcista, hace dos movimientos en contra y para abajo. Aquí lo mismo, veníamos bajistas y nos lo da alcista y no funcionó. Pero a continuación rompe ya esto con dos movimientos y sí que funciona. Y aquí que estamos alcistas, nos da dos bajistas y nacimientos de tendencia. O sea, el espejo en general veréis que os anticipa un inicio de tendencia. Por eso buscamos profits largos. O sea, estamos haciendo, pues, por ejemplo, a ver, un segundo, en esta última operación estábamos, pues, tomando la entrada aquí, con el stop aquí y el TP aquí. Si os fijáis, esto es más o menos 2,5 Rs, incluso un poco más. ¿Por qué? Porque un R es la distancia con el stop loss y el TP es 2,5 veces más grande. Por lo tanto, los 200 euros de riesgo, que es un 2% de una cuenta de 10.000, como es en este caso, pasan a ser aproximadamente, pues, 500, que más o menos es lo que se ha ganado, 550. Y así funciona, buscamos con un riesgo pequeño un objetivo grande. Es al revés de lo que sería la estrategia de trampa que me veis operar normalmente. Volvéis a estar hablando, veo, Andrés, sobre el tema de la temporalidad, y Mauricio le contestó. A partir de M15, pero no es un tema de esta estrategia, es un tema global, o sea, general. A mí personalmente las estrategias por debajo de M15 ya empiezan a chirriar bastante, que es lo que comenté en el último vídeo, ¿no? Entonces, realmente aquí lo podéis ver bien. Es un tema muy visual, requiere de mucho entreno, entonces si tenéis la opción de tener una plataforma como el Forex Tester donde ir simulando, pues podréis ir practicando. Necesitáis muchos años de práctica, miles de eventos, como para coger bien una técnica así, porque realmente es una de las cosas más discrecionales esta forma de operar. Ya sabéis que a mí mi especialidad es el trading cuantitativo, cosas muy rígidas, y esto es muy visual, mucho, y sería muy complicado, pues, de programar por un ordenador si fuera un robot. Bien, para los que ya queréis dar un paso más, aparte de las formaciones gratuitas, en Código Trading también tenemos en la academia, que os vuelvo a dejar el link en el chat de la academia y también en pantalla, tenéis las formaciones Pro, Elite y VIP. ¿Qué contienen estas formaciones? Pues mentoría. Sabéis, tengo muchísimo contenido gratuito, el curso gratuito, pero las mentorías, las clases en vivo, pues con grupos reducidos o incluso privadas, pues lógicamente tienen un valor, tienen un precio. En el caso de Código Pro hay un mes de aulas grupales, son 2 días a la semana, los martes y los viernes a las 20 horas. Hay un canal y un grupo de Telegram exclusivo de alumnos, muchísimos vídeos exclusivos de larga duración, donde se explica toda la estrategia y todos los detalles. La estrategia Código T, también con contenidos, PDFs, herramientas de backtest y gestor de órdenes. En el caso del Elite se incluye todo lo demás, pero en lugar de un mes de aulas hay 3 meses y la tutoría de 6 meses, que es algo nuevo. Tutoría, que significa un seguimiento al alumno, resolución de dudas, acompañamiento en todo momento y seguimiento, pues, de dicho alumno. Finalmente el VIP, lo que tiene ya es la más completa de todas las formaciones, y es 6 meses de aulas virtuales, grupales, 6 meses, medio año,
más 6 meses de aulas privadas, donde estamos a solas, y además lo que es tutoría, un año entero, todo un año de tutoría, y también incluye todo lo demás, el canal de Telegram, grupo de Telegram, vídeos exclusivos, los vídeos PDFs y explicaciones de la estrategia código T con profundidad. Todos incluyen el gestor de órdenes, que es un asesor experto que te ayuda a semiautomatizar la estrategia. Y bien, el que quiera entrar, pues ahí tenéis las formaciones. Os he dejado el link. Espero que os haya gustado este directo. A ver, que miro un momento, sí, ¿qué más comentáis? ¿Cuánto tiempo ha pasado en el gráfico? Vamos a ver. Hemos estado operando desde aquí el 14 del 10 del 19 hasta el 22 del 1 del 20. O sea, 3 meses. En 3 meses ha habido pues pocas entradas, pero realmente son entradas muy de cirujano, ¿no? Muy de francotirador, de estar esperando y mucha paciencia, y cuando la ves clara, ¡pam! Y de una efectividad realmente alta. Bien, espero que os haya gustado todo el tema este del espejo, que es muy desconocido, cómo trabajo con las repeticiones, los momentos que el precio hace dos movimientos que parecen una copia, que sucede seguido, o sea, en cualquier momento, si siguiéramos avanzando, pues seguiríamos encontrando. Ya veis que en este trozo de gráfico que veis aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y son muy claras, unas más claras que otras, pero yo creo que entrenando un poco el ojo enseguida se puede pillar. Si te ha gustado este directo, dale a me gusta y también suscríbete al canal de YouTube y dale a la campanita para que YouTube te avise de todos los contenidos. Y además visita la página web códigotrading.com, donde hay todas las formaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.